familia, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a descubrir que los humanos somos capaces de ser flexibles y que la palabra de Dios nos da prueba de ello. Pero antes de que podamos iniciar y reflexionar un poco, yo quiero decirte algunas cosas que es el speech de todos los días, y es que tenemos que saber que en la Iglesia del Pacto nosotros estamos abiertos a la diversidad de pensamiento, que no todos queremos pensar igual, que no todos pretendemos pensar igual, que no creemos tener la verdad absoluta, sino que estamos conscientes de que cada uno tiene una circunstancia en particular y que según esa circunstancia Dios tiene que hablarte. Tú estás pasando una situación muy personal, quizá hoy es el día más feliz de tu vida, quizá hoy es el día más triste de tu vida, quizá tienes un pendiente muy grande que traes por acá, quizá tienes una duda, quizá tienes alguna enfermedad, quizá tienes algo que yo no sé, pero que estoy seguro que Dios sí sabe, y que Dios se encargará de que a través de su Espíritu Santo Él pueda darte palabra a ti. Pero para eso yo quiero pedirte que tú encomiendes este momento a Dios y que le digas mientras estamos orando: Señor, háblame a mí, dime algo, que algo de todo esto, Señor, toque mi corazón y que me ayude a reflexionar, a pensar, a darme una respuesta, lo que sea, pero dame algo, Señor. Pero yo creo que tú se lo pidas ahí donde tú estás. Entonces, antes de comenzar, inclina tu rostro ahí en tu lugar y pídele a Dios que sea Dios quien te hable y que sea Dios quien te comparta algo el día de hoy. Oremos. Papá, muchísimas gracias por este día. Gracias porque tú nos has traído hasta aquí y hasta aquí nos has tenido con vida. Gracias, Señor, porque a pesar de cualquier situación que pueda suceder o que estemos pasando, creemos que tú eres un Dios de amor, un Dios misericordioso, Señor, un Dios que tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Y por eso, Señor, yo solamente quiero pedirte que tú nos dirijas, que tú nos ayudes a vivir como vivimos ahora, que nos ayudes a sobrellevar las diversas pruebas, Señor, y que después de esas pruebas podamos producir paciencia, como tú nos has dicho en tu palabra. Que todo lo que suceda en nuestras vidas nos ayude a ser mejores cada día, a comprender cómo funciona esta vida y a comprender qué quieres tú de nosotros, Señor. Yo te pido que tú des paz, que tú des tranquilidad, que tú des amor, pero sobre todo, Señor, que des palabra, que nos hables, que nos digas algo. A cada uno de los que estamos acá, los dejo en tus manos, que tu Espíritu Santo nos dirija. En el nombre de Jesús, amén. ¿Se acuerdan que del tema pasado? ¿Quién dice yo? ¿Quién se acuerda de lo que vimos la semana pasada? ¿Cuál fue el tema de la semana pasada? ¿Ya se les olvidó? Adaptación, muy bien, adaptación. ¿Y qué es la adaptación? ¿Qué tiene que ver la adaptación con todo lo que estamos hablando? ¿Qué es adaptarse? Pero adaptarse, ¿qué es adaptarse? ¿Alguien de ustedes se ha adaptado a algo en alguna circunstancia? Adaptarnos a la situación en la cual nosotros estamos viviendo, ¿no? El ser humano, platicábamos referente a eso, tiene una capacidad muy interesante y es la capacidad de aprender. La diferencia entre el ser humano y muchas otras especies es que nosotros aprendemos y aprendemos de una manera muy interesante. Si vivimos una situación, podemos aprender de ella. Todo lo que somos nosotros lo somos hoy en día porque hemos estado aprendiendo. Y el ser humano, cuando aprende, tiene la capacidad de adaptarse a diferentes circunstancias. Entonces, hay circunstancias en la vida que son bien distintas a las que vivimos siempre. ¿A poco no era diferente cuando teníamos 8 años y llegaba la Navidad? A cuando teníamos 15 años y llegaba la Navidad. A cuando teníamos 28 años y llegaba la Navidad. Lo demás yo no sé qué sigue, pero ustedes díganme. A cuando se tenga 30 años y llegue la Navidad. 40 años y llegue la Navidad. 60 años y llegue la Navidad. 300 años y llega la Navidad. Las cosas son diferentes, las perspectivas van cambiando, pero lo interesante del ser humano es que se va adaptando, va aprendiendo a vivir en las diferentes circunstancias, y eso es lo que nos permite estar vivos, hermanos. Por eso, si alguien de nosotros cree que ya lo sabe todo, déjeme decirle que está perdiendo una cualidad bien importante del ser humano: la capacidad de aprender. Porque si una persona pierde la capacidad de aprender,
entonces no va a poder adaptarse a las diferentes circunstancias. Y como diría Hebreo, está próximo a desaparecer. Uno tiene que valorar mucho esa capacidad. Hoy vamos a ver otra capacidad muy interesante del ser humano, que es la capacidad de la flexibilidad, que no solamente lo tienen los seres humanos, déjame decirte, la tienen muchas otras cosas que tenemos en este mundo, la flexibilidad. Pero ¿por qué hablar de adaptación y por qué hablar de flexibilidad? Miren, lo que sucede es que todos nosotros, todas las personas, tenemos circunstancias, tenemos problemas, o lo que llamamos la semana pasada, tenemos crisis emocionales. Todos aquí las tenemos. El que diga que no es porque tiene una crisis emocional que le impide decir que la tiene. Pero todos acá tenemos una crisis emocional, tenemos una circunstancia en nuestro corazón. La vida para todos nosotros no ha sido como nos las imaginamos. Ha ido cambiando, se ha ido transformando, han pasado cosas que nos han hecho pensar de una manera distinta. ¿Cuántos de ustedes conocen el sentimiento teórico, porque aquí nadie lo practica, del enojo? ¿Sí lo conocemos o no? ¿Cuántos de aquí conocen el sentimiento teórico, porque aquí nadie lo practica, ¿verdad? De la frustración. ¿Cuántos de aquí conocen el sentimiento teórico del odio? Este sí es teórico, dicen, este sí es teórico. ¿Cuántos de aquí conocen el sentimiento teórico, nótese sarcasmo, de la depresión? ¿Cuántos de aquí conocen el sentimiento de la tristeza? El sentimiento de decir, ¿para qué me levanto un día más? Que se acabe esto ya, por favor. ¿Cuántos de aquí han estado en depresión? Han estado tristes. ¿Cuántos de aquí saben lo que se siente que una gotita empiece a caer por su mejilla? Y que la gotita vaya avanzando y uno quiere detenerla así como que por favor no caigas. Y de repente 300 gotas más se derraman como una cascada y algo pasa en el corazón. ¿Lo conocen o no lo conocen? Eso es prueba de que todos aquí hemos pasado por diversas circunstancias en la vida. Pero, ¿por qué no? ¿Cuántos de aquí conocen el sentimiento práctico, porque aquí todos, de la felicidad? ¿No? ¿Cuántos aquí conocen el sentimiento práctico, ¿no?, del éxtasis, de la alegría, de gritar porque estás muy alegre? ¿No? ¿No les ha pasado? ¿Sí? De la esperanza. ¿Cuántos de aquí conocen el sentimiento práctico de la esperanza? ¿Lo han vivido alguna vez? ¿Cuántos de aquí conocen el sentimiento práctico del amor? Todos los seres humanos hemos vivido bajo diversas circunstancias y eso nos ha permitido aprender de cada una de esas circunstancias algo. La capacidad que el ser humano tiene de pasar por una circunstancia y levantarse de ella es lo que nosotros llamamos resiliencia. Y es de lo que estamos hablando en todo este mes. Uno de los puntos acerca de la resiliencia es la adaptación. Tenemos que ser capaces de adaptarnos a diferentes circunstancias. Si no somos capaces de adaptarnos a diferentes circunstancias, hermanos, vamos a estar cayendo en crisis a cada rato. 1. 2. La flexibilidad, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que, les repito, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a descubrir que los seres humanos somos capaces de ser flexibles y que la palabra de Dios nos da prueba de ello. Que no hay que ser rígidos, hay que ser flexibles. ¿Cómo le vamos a hacer? Te voy a hacer una pregunta. ¿Te acuerdas de alguna idea que jurabas que nunca ibas a cambiar y que la terminaste cambiando? ¿Quién nos quiere compartir alguna idea que dijo, yo antes pensaba esto y años después ahora pienso esto? ¿Alguien de ustedes? 2 personas que nos quieran compartir. A ver, hermana. Yo dije que nunca me iba a casar y que iba a tener hijos. Ya me casé y tengo una hija. Ya, ahí está, miren, es una idea. Ha cambiado, perfecto. ¿Alguien más que nos quiera compartir? ¿Quién dice yo? Hay 1000 personas acá y nadie quiere decir yo. A ver, hermano. Esa no vale, hermano, esa no vale. La flexibilidad es un asunto bien interesante. Chéquense esta descripción de la flexibilidad. Déjenme compartirles lo que dice Wikipedia.
Dice así, la flexibilidad es la capacidad de doblar un cuerpo fácilmente sin que exista el peligro de romperse. Esto está buenísimo. Va de nuevo, la flexibilidad es la capacidad de doblar un cuerpo sin que exista el peligro de romperse. Eso es muy interesante, porque ser flexibles es tener la capacidad de movernos sin que el cuerpo se rompa. ¿Saben por qué los cuerpos se rompen? Porque son demasiado sólidos, son demasiado rígidos, ¿sí? son demasiado cuadrados. ¿Saben por qué algunas ideas no triunfan? Porque son demasiado rígidas, porque son demasiado sólidas, son demasiado cuadradas. Hoy en día ha habido un cambio de perspectiva muy interesante de las estructuras más sólidas a las estructuras más flexibles. En arquitectura sucedió algo muy interesante. Antes se creía que un edificio bien duro, bien sólido, era un edificio bien seguro. Y de repente terremotos, tsunamis, todo y ¡bran! Se caía. Y entonces alguien llegaba y decía, hay que hacerlo más duro. Hasta que algunos genios por ahí descubrieron que no necesariamente tenía que ser algo más duro o más rígido para que persistiera más. Si hacían que los edificios fueran flexibles y que se movieran según las ondas del sismo, el edificio no tenía por qué caer. Y entonces empezaron a crear una arquitectura flexible en donde hoy los edificios con tecnología de punta, los mejores edificios son aquellos que cuando el piso se mueve, adivinen qué, se mueven con ellos. Se acomodan a las diferentes situaciones. Adaptación, flexibilidad. Cuando el ser humano, nosotros, aprendemos que la vida se trata de adaptarse, de aprender y de ser flexibles, yo les aseguro algo desde el principio de esta reflexión: no nos vamos a romper tan fácil. No tenemos por qué quebrarnos. No tenemos por qué destruirnos por completo. Si podemos adaptarnos a las situaciones, si logramos desarrollar como seres humanos la capacidad de ser flexible. Eso es algo muy interesante. Y ahora, tú vas a decir, bueno, pues suena bonito, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿no? Y Dios es Dios, y eso es sólido e inflexible. Es ahí donde viene la tesis más interesante de toda esta reflexión. Déjame decirte, a diferencia de muchos pensamientos que hoy en día existen sobre la teología, que Dios es un Dios que cambia. Ahí viene lo complicado, porque por muchos años nos han enseñado que Dios es un Dios inmutable. Ese concepto, inmutabilidad de Dios de la teología sistemática, ¿cuántos problemas nos ha dado? Sin embargo, déjame argumentar, como un buen pensador teológico, que ese pensamiento de inmutabilidad es consecuencia de una cultura que exaltaba la solidez y la solidez de las cosas, versus hoy una cultura que se ha dado cuenta que las cosas se rompen si son muy rígidas y que podemos ser flexibles. Quiero darte algunos ejemplos nada más para empezar a argumentar bíblicamente que efectivamente Dios es un Dios que cambia, y quiero darte dos ejemplos generales. El primero tú lo puedes encontrar en Génesis 6. Y tú tienes ahí el ejemplo de Noé. Eso está buenísimo, porque en Génesis 6 de repente llega Dios. Fíjate, y este Dios llega y dice, ¿saben qué, chicos? Estoy, pero mal, ya. Estoy enojado, estoy frustrado, estoy dolido, estoy triste, estoy todo. Voy a destruir a la humanidad. Sí. Aunque no lo creas, tu vida estaba en peligro, porque Dios estaba sintiendo tanto dolor que había llegado a la conclusión de decir, me duele en mi corazón haberlos hecho, vamos a eliminar todo esto de acá. Entonces Dios yo me imagino a Dios así ya armando su plan, ya pues vamos a eliminar, ya no va a haber más Alfredo Tepos, no va a haber más Ivonne, no va a haber más David que toque el piano, no va a haber más Merari que ya se... Y de repente entre todos ellos veo un corazón que se llama Noé. Y dice, espérate, es que yo no puedo destruir eso, porque ese corazón es tan increíble que a pesar de que todos estén tan mal, ese corazón me gusta, ese corazón me agrada, ese corazón me enamora, me convence. Yo no puedo eliminar a toda la humanidad, porque eliminar a toda la humanidad implica perderme.
de una persona como Noé. ¿Sabes qué? No la voy a destruir. Voy a darle otra oportunidad. Un Dios que tenía una idea y que bajo una circunstancia decide ya no ejecutar la idea que tenía. Para mí eso no es inmutabilidad. Para mí eso es tener la capacidad de decir, si quiero lo hago, y si no quiero, no lo hago. Y eso no lo hace menos poderoso, al contrario, lo hace más increíble, porque tiene la capacidad no de someterse bajo unas reglas que nosotros le hemos atribuido, sino de moverse bajo sus propias reglas, cuando Él quiere y como Él quiere. Pero hay otro ejemplo muy importante que es el de Ezequías. Este rey es bien interesante, porque hace cuenta que el rey está sentado bien en su trono, bien feliz, está tosiendo así. Ya. Algunos dicen que ya se nos va a ir, algunos dicen no, todavía tiene esperanza, y de repente llega el profeta, porque Dios lo ha mandado, y le dice al rey, ¿sabes qué? Dice Dios, que pongas a cuentas todas tus cosas. ¿Ya hiciste tu testamento? No, que no lo he hecho. Bueno, hazlo. ¿Ya pusiste en orden todas tus deudas? No, todavía no. Bueno, hazlo. ¿Ya arreglaste tu casa, los papeles, los seguros? No, todavía no. Hazlo. ¿Pero por qué? Porque te vas a morir mañana. Caray, eso está bien pesado. Y entonces el profeta sale, pues ya cumplió, ¿no? Le dieron un trabajo, se va. Y entonces el rey, Ezequías, llega y dice, Señor, perdóname, ¿no? O sea, no me quites la vida, dame una oportunidad. Se arrepiente de corazón. Y dice la Biblia que apenas va saliendo el profeta de la puerta y Dios le dice, regrésate, porque te acabo de hacer un nuevo trato. Dile que sí va a vivir más años. El profeta regresa y dice, oye, dice Dios que sí vas a vivir más años. Eso no es inmutabilidad. Es en la capacidad que un Dios tiene de cambiar, de moverse, de acomodarse, de adaptarse, de dialogar, de ser flexible. Y ese Dios está en el texto bíblico. Entonces, pero pastor, ¿por qué no lo hemos visto antes? Y ahí estaba. Quizás sea porque no nos los enseñaron, quizás sea porque no nos los mostraron, quizás sea porque no queríamos eso. Pero déjame decirte una cosa, es tan increíble que Dios sea flexible que por eso la relación de Él y la nuestra no se rompió. Porque si Él fuera rígido, nadie de nosotros existiría aquí. Sería terrible. No podríamos llevarle el paso a un Dios que tiene un sistema y unas reglas tan increíbles de santidad que nadie de nosotros las alcanzaría, así como lo imaginamos ese Dios. No lo alcanzaríamos. Qué bueno que es flexible, qué bueno que cambia, si no saber cuántas veces estaría ya muerto. No tendríamos una segunda oportunidad. La paga del pecado es, ¿qué hermano? ¿Cuántos de ustedes son pecadores? ¿Cuántos de ustedes están muertos? Están vivos y merecían morir. ¿Por qué? Gracias a que Dios es flexible. Gracias a que Dios puede cambiar, puede dialogar con cada uno de nosotros. Y eso es interesante e impresionante. Ahora, que Dios lo sea es una cosa que podemos dialogar, discutir, platicar. Lo que es seguro es que el ser humano es flexible. Puede aprender a ser flexible, puede cambiar de opinión, puede adaptarse a diferentes circunstancias y puede, si lo hace bien, no romperse en el proceso. El problema es, ¿y si no lo hacemos bien? ¿Cuántas personas no habemos destruidas por no poder hacer bien un proceso de adaptación? Por no ser flexibles y estirarnos y preferir rompernos antes que doblarnos. Repito, preferir rompernos antes que doblarnos. Pablo, en el texto bíblico, que es donde hoy vamos a aterrizar toda esta reflexión, nos dice algo increíble. Y ¿me ayudas a poner el texto bíblico, por favor? Para que todos seamos testigos de la lectura de esta obra maestra de Pablo. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a un mayor número. Punto número 1. No se trata de que llegue el pastor Meravio o cualquier otra persona y te quiera doblar. Porque si eso sucede,
lo normal es que te vas a poner duro. Si yo llego y te digo, ¿sabes qué? Te voy a tirar, y te empujo, ¿no? Para que te quedes, tú te pones duro para no caerte. Estamos acostumbrados a vivir así. Lo que Pablo está diciendo es algo totalmente contrario. Dice Pablo, miren, a mí, pues ahorita por lo menos, nadie me está diciendo qué es lo que tengo que hacer. Hoy yo soy libre, dice Pablo. Y en esa libertad yo quiero voluntariamente ceder. Una perspectiva bien distinta. No tengo que ceder. Voluntariamente, hoy quiero ceder. Eso está interesante. Porque a partir de eso, todo lo demás viene. Pablo quiere conseguir algo. Lo que Pablo dice es, quiero ganar a un mayor número de personas, quiero alcanzar a un mayor número de personas, quiero ser capaz de hablar con un mayor número de personas, compartirle a un mayor número de personas, relacionarme con un mayor número de personas, llevarme bien con lo que se pueda. Pero para eso yo tengo que ceder voluntariamente. ¿Qué sigue? Vamos al siguiente punto. Me he hecho a los judíos ¿como qué? Como judío. ¿Para ganar a quiénes? A los judíos. Esto está bien sencillo. Hermano, al que le gusta el color azul, me pongo color azul. ¿Para qué? Nos llevemos bien para los que les gusta el azul, ¿no? Es una idea más o menos similar. Para Pablo, eso es lo mejor. Esa es la verdad. Ese es el ideal en ninguna manera. Lo que Pablo está haciendo es ceder. Es decir, vamos a tomar forma para dialogar con ellos. Porque esa es una práctica muy interesante del diálogo. El que va a dialogar tiene que tener la capacidad de estar dispuesto a ceder. Si no llega a un diálogo con la capacidad de ceder, no está dialogando, está imponiendo una idea. ¿Sí? Y entonces lo que Pablo está haciendo es, a los judíos, me hago como un judío para ganar a los judíos. Vamos a hablar como ellos, vamos a hablar en su idioma, vamos a hablar en su lenguaje, vamos a estar como ellos. Porque hay que parecernos a ellos. Pablo está cediendo. Dice, a los que están sujetos a la ley, siguiente, aunque yo no esté sujeto a la ley, ve cómo aclara, yo no estoy sujeto a la ley, pero me hago como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Eso es flexibilidad. La capacidad que Pablo tiene para decir, ahora juego a la izquierda, pero ahora conviene más jugar a la derecha por la circunstancia que hay ahí y hay que cambiar algunas formas. Bueno, ahora me toca cambiar un poquito más a la derecha. ¿A qué les compararé esto? A los papás, que yo no soy, pero algunos de ustedes no me van a dejar mentir. Y si sí, déjenme mentir bien. Pero cuando una persona no es padre, tiene una perspectiva de vida bien diferente. Cuando una persona es padre o madre, tiene una perspectiva de vida distinta. Ni mejor ni peor, solo distinta. Cuando el niño tiene 6 años, tienes una perspectiva bien diferente a cuando él tenía 2 meses. Y cuando el niñito lindo de 3 meses, que ahora cumplió 6 años y que después cumple 15 años, tienes una perspectiva diferente. Y cuando esa persona después de los 15 años cumple 25 años, tienes una perspectiva diferente. Uno no puede tratar a la misma persona igual siempre. Uno va aprendiendo, va cediendo unas cosas, va poniéndose más duro en otras, va cambiando, se va transformando y se va adaptando. El mismo padre de los 3 meses no es el mismo que el de los 6 años, que ni el de los 20 años, que ni el de los 50 años. Las cosas y la vida va cambiando como padres y en una relación también. No es lo mismo que te guste una chica a que ya sea tu novia, a que ya te casaste, a que ya tienes una familia, a que ya llevas 80 años con la misma persona, a que ya te divorciaste. No es lo mismo. Hay diferentes perspectivas a lo largo de toda la vida y lo interesante está, la pregunta está, la incógnita es en cómo yo me voy a mover a través de todas esas formas. Pablo va a decir algo muy parecido acá. Si es judío, como judío. Si es sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Y aquí viene lo interesante, porque aquí estaba agradando a su público, pero lo que sigue está más padre. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley.
no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Pablo está haciendo un sándwich muy bonito para ganar a los que están sin ley. Esto me trae a la memoria varias cosas prácticas de los cristianos cuando tratamos de evangelizar a alguien y llegamos y le decimos: hermano, yo no soy tu hermano. ¿Sí? O llegamos y le decimos: la palabra de Dios dice. ¿La palabra de Dios? ¿Y eso qué es? Es que Dios te va a salvar. ¿Salvar? ¿De qué? Yo estoy bien. Es que Dios te ha predestinado. ¿Pero qué? Ven a mi iglesia. Ese es el gran problema de la adaptación, que a los que están sin ley les queremos hablar como si estuvieran con ley. Y entonces hay una diferencia de lenguaje, un problema de comunicación muy interesante. Eso es lo que nos hace falta, la capacidad de ser flexibles y de cambiar las cosas según las circunstancias. Hermanos, si le voy a hablar a un cristiano, pues nos vamos a entender re bien, ¿o no, hermanos? Si le voy a hablar a un no cristiano, no le voy a llegar a decir: hermano, muy buenas tardes, vengo a predicar acerca de la palabra de Dios. Quiero decirte que allí en Juan 1:1 dice la palabra santa de Dios, que el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito. Todos ustedes saben lo que estoy diciendo, o espero que lo sepan. Pero alguien que no ha escuchado nunca esto, su palabra es: ¿uniqué? ¿Quién se hizo qué cosa? ¿Carne? ¿Qué es el Verbo? ¿Qué es Juan 1:1? O sea, ese es el problema de flexibilidad. Y esto no solo sucede entre cristianos y no cristianos, hermanos. Esto sucede entre padres e hijos, esposo y esposa, entre familias, entre generaciones, entre culturas, entre religiones. Eso sucede en todo momento. ¿Por qué tenemos un gran problema de comunicación? Porque no hemos aprendido a ser flexibles. Hay veces que yo no tengo que hablar mi idioma, porque yo lo que necesito es que la otra persona me entienda. Y eso es lo que Pablo nos está explicando. Dice: a los que están con ley, pues ni modo, hablarle con ley. Al que es judío, ni modo, hablarle como judío. Al que está sin ley, hay que hablarle como sin ley. A ver qué sigue. Ese no me lo sé de memoria. Me he hecho débil a los débiles. ¿Para ganar a quién? A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Siguiente. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Esta es la pregunta fundamental con la que vamos a terminar el día de hoy. Hermanos, ¿cuántos de ustedes les gustaría ser copartícipes del Evangelio? Híjole, no funcionó. Parece que ahora nadie quiere ser copartícipe. Ya saben lo que sigue. Sí, ya saben lo que sigue, por eso dicen: no, mejor no. Ser copartícipe del Evangelio no se trata de leer tu Biblia y compartirle la Biblia a alguien más. Para eso lo hace Google y lo hace mejor que nosotros. ¿Sí? Ser copartícipe del Evangelio no se trata de saber mucho y de tratar de convencer a otro e imponerle al otro una verdad mía. Ser copartícipe del Evangelio, cuando tú lees en griego esta idea, es ser copartícipe de una buena noticia para la otra persona. El que quiera ser copartícipe de una buena noticia para la otra persona necesita algo, necesita ceder voluntariamente un poco de uno y ponerse en el lugar del otro, y entonces poder hacer algo con esa persona cuando esté cerca de esa persona. No cuando esté lejos de esa persona, no cuando sea diferente a esa persona, hasta que pueda estar cerca de esa persona, junto a esa persona, hasta que se haya atrevido a dejar un poco de sí mismo, hasta que se haya doblado tantito voluntariamente y diga: hay que cambiar un poco para poder estar con ellos. Entonces va a poder a esa persona darle una buena noticia. Ser copartícipe del Evangelio implica la transformación de cada uno de nosotros. Tiene que ser voluntaria para parecernos a los demás. ¿Con tal de qué? Con tal de que en todo ese abanico y mosaico de cosas a alguno le podamos servir, a alguno le podamos ayudar. Voy a poner un último ejemplo y con esto terminamos. ¿Cuántos de nosotros
no hemos visto a personas sin empleo? Pregunta 2. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos estado sin empleo? El que ha estado sin empleo tiene una idea de lo feo que es no tener un empleo. Sobre todo si tiene una familia que mantener y decir, híjole, ¿cómo le hago? ¿De dónde le saco? ¿Cómo le muevo? Y toda la cosa. Cuando nosotros vamos y vemos a una persona que esté en alguna necesidad o bajo alguna circunstancia, una de las cosas primordiales no es llegar y decirle, hermano, no te preocupes, todo va a estar bien. Porque lo último que esa persona tiene en la cabeza es la idea de que todo va a estar bien. Si nosotros tuviéramos la sensibilidad de salir un poquito de nuestra comodidad, de decir, me voy a poner un poquito en el lugar de esa persona, voy a tratar de sentir lo que esa persona siente, voy a tratar de ver la necesidad que esa persona tiene, yo me voy a dar cuenta que lo que menos necesita esa persona es decirle, todo va a estar bien. Que lo que esa persona necesita es que alguien la acompañe, que alguien le ayude, que alguien le pueda solventar alguna necesidad. Sí, a veces necesita que oremos por esa persona, pero a veces necesita más que le digamos, oye, no te preocupes, te voy a invitar a comer yo el día de hoy. Eso es salir de la comodidad para estar en el lugar de alguien más. Eso, para ayudar a otros, es buenísimo. Un cristiano necesita ser flexible, necesita salir de donde está, necesita doblarse tantito, necesita ceder. Eso necesita un cristiano, para empezar. Para ayudar a otros, para ayudarme a mí mismo, igual. Necesito ceder, necesito cambiar, necesito ser flexible, porque si no, hermanos, vamos a llegar a un trágico final como personas. Material que no es flexible, se rompe. Se termina rompiendo. Porque la vida nos va a estar moviendo para todos lados siempre. Y son aquellas personas que sean capaces de decir, voy a aprender, voy a adaptarme, voy a cambiar, voy a ceder, van a poder empezar a sobrellevar la vida de una manera distinta. ¿Quién quiere esto? Dios. Dios es quien quiere que nosotros seamos personas así, que podamos cambiar. Dios es el que está a un lado de nosotros pidiéndonos por favor a veces que dejemos ir cosas que ya no necesitamos cargarlas, que no luchemos batallas que no tenemos que luchar, que cedamos cuando es necesario ceder y que por favor no nos rompamos en el camino. Eso es lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a doblarse antes de romperse? Esa es la verdadera pregunta. Y eso es lo que yo quiero que hoy te lleves en tu corazón. La pregunta toda la semana, porque en la semana te vas a encontrar muchas situaciones. Yo te lo firmo, con la zurda. ¿Cuántos de ustedes, bajo diversas situaciones, van a estar dispuestos a doblarse antes que a romperse? Y a esa capacidad se le llama flexibilidad. Vamos a hacer una oración ahí donde tú estás. Yo quiero que tú ores a Dios y que tú le digas a Dios, Dios, hay muchas situaciones en donde no me quiero doblar porque pues no, primero está mi orgullo, primero está mi ego. Y otras más en donde tú digas, Dios, ay, esta ya la quiero dejar. Esta ya la quiero dejar porque me está pesando mucho, me está rompiendo. Vamos a pedirle a Dios que sea Dios quien dirija nuestros corazones y nuestras vidas y que nos ayude a hacer de nosotros mejores personas. Inclinen sus rostros en donde están, tengan un momento para orar y hablar con Dios. Señor, tú nos has dado la libertad para hacer muchas cosas. Y siendo libre, a veces tenemos que hacernos siervos de otros para darle buenas noticias a todos los demás. Al judío y como judío. Al que esté sujeto a la ley como sujeto a la ley. Al que esté sin ley como sin ley. Con tal de ganar a la mayoría. A los que son débiles hay que hacernos débiles.
para ganar a los débiles. A todos tenemos que hacernos como ellos, con tal de poder darles una buena noticia a todos. Y esto, Señor, con tal de hacernos copartícipe de tu buena noticia. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija y que nos ayude, porque la vida golpea tan fuerte a veces que nos enseña a ponernos duros para que no nos duela. Pero tu Evangelio golpea aún más fuerte y rompe nuestras corazas y rompe nuestras defensas y nos dice que al final de cuentas sí hay que ceder, que la paradoja de tu reino no es estar hasta arriba, sino estar hasta abajo, porque ahí, Señor, cuando estamos a tus pies realmente somos grandes, porque el cristiano debe aprender que ser humilde es aceptar que ni lo puede todo, que ni lo sabe todo y que no lo puede controlar todo, y que a veces es necesario perder. Qué bueno, Señor. Gracias porque no solo la vida nos los ha enseñado, tu palabra nos los enseña, tú con tu ejemplo nos lo enseñas. Un Dios que para ganar tuvo que dar su vida, el único Dios que para ganar tuvo que darlo todo. Si somos seguidores tuyos, queremos parecernos a ti, hijos tuyos, que para ganar tenemos que dar. Gracias, Señor, porque tu palabra dice: más bienaventurado es dar que recibir. Así que, Señor, si en esta semana, si en este mes, si en este año, si en esta vida nos toca cambiar, nos toca ceder, nos toca ser flexibles, que así sea, Señor. Nos dejamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.